El olor a papel antiguo y a cola de encuadernar era el único perfume que Elara, a sus 22 años, reconocía como propio. Sus dedos, finos y manchados de tinta, se deslizaban con una delicadeza casi reverencial sobre el lomo de un volumen del siglo XVIII, un mapa de estrellas cuyo universo se desmoronaba. Cada grieta en el cuero, cada página amarillenta, era un eco de su propia existencia, una vida suspendida en el tiempo, dedicada a remendar las heridas ajenas mientras las suyas propias se hacían más profundas. En el silencio de su pequeño taller en el corazón de Madrid, el único sonido era el susurro del papel y el latido sordo de un corazón que había aprendido a no desear nada para sí mismo. Era una restauradora de historias, atrapada en una que ella no había escrito y de la que no sabía cómo escapar. Su historia es la de un sacrificio silencioso, pero una noche está a punto de cambiarlo todo, obligándola a tomar una decisión que podría salvar la vida que más ama a costa de destrozar la suya. Te atreves a descubrir el precio de su inocencia y la verdad que se esconde tras la oferta de un misterioso millonario. Quédate hasta el final, porque la revelación te dejará sin aliento. Suscríbete al canal y déjanos en los comentarios qué harías en su lugar. Elara se observaba a veces en el reflejo oscuro de la ventana que daba a un patio interior y no reconocía a la joven que le devolvía la mirada. Sus ojos, de un color avellana que antaño brillaba con curiosidad, ahora sostenían el peso de una responsabilidad demasiado grande. Había renunciado a la universidad, a las salidas con las pocas amigas que le quedaban, a la simple y mundana experiencia de enamorarse. Su mundo se había encogido hasta caber entre las cuatro paredes de aquel taller, un santuario que también era su celda. El vacío no era una sensación pasajera, sino un estado permanente, un compañero silencioso que se sentaba a su lado mientras trabajaba hasta altas horas de la madrugada, recordándole todo lo que había perdido, todo lo que nunca tendría. Su virginidad no era una elección moral ni el resultado de un trauma, sino la consecuencia inevitable de una vida en pausa. Era el último vestigio de la chica que pudo haber sido, una fortaleza intacta en un territorio completamente asediado por el deber. No había habido tiempo, ni espacio mental, ni energía emocional para permitirse la vulnerabilidad de una caricia o la complicación de un beso. Los hombres que a veces se cruzaban en su camino veían en ella una belleza melancólica, una quietud que invitaba a ser descubierta, pero ninguno podía comprender que su cuerpo y su alma ya tenían dueño, la enfermedad de su hermano. Su inocencia, por tanto, no era pureza, sino una armadura frágil, el último escudo que la protegía de un mundo que solo le exigía sacrificios. El taller era una metáfora perfecta de su alma, estanterías repletas de libros heridos, herramientas dispuestas con una precisión casi quirúrgica y una única lámpara que arrojaba un círculo de luz dorada sobre su mesa de trabajo, dejando el resto de la estancia en una penumbra reconfortante. Aquí, ella tenía el control. Podía alisar una página arrugada, coser un lomo roto, devolver el color a una cubierta desvaída. Era una ilusionista que creaba la apariencia de totalidad a partir de fragmentos rotos. Se aferraba a esa sensación de poder, a la certeza de que, al menos en aquel microcosmos de papel y cuero, podía detener el avance imparable de la decadencia. Era su forma de luchar contra el caos que gobernaba su vida más allá de esa puerta. Sobre una esquina de la mesa, junto a un bote de pinceles, descansaba una fotografía enmarcada. En ella, un niño de 10 años sonreía con una vitalidad que ahora parecía una cruel ironía. Mateo, su hermano pequeño, su razón de ser y su condena. Cada céntimo que ganaba con su minucioso trabajo iba destinado a los carísimos tratamientos que mantenían a raya una enfermedad rara y devastadora. El zumbido de su móvil sobre la madera era un sonido que había aprendido a odiar. Podía ser el hospital con nuevas facturas o un recordatorio de que el tiempo se agotaba. La sonrisa de Mateo en la foto era a la vez su motor y la fuente de una angustia sorda y constante que le oprimía el pecho, recordándole que su esfuerzo nunca era suficiente. A través de los cristales sucios de la ventana,
Llegaban amortiguados los sonidos de la noche madrileña, risas de gente que salía de un bar cercano, el eco de una música vibrante, las sirenas lejanas que tejían la banda sonora de una ciudad que vivía ajena a su drama. Para el Lara, esos sonidos eran como postales de un mundo extranjero, un planeta al que no tenía visado para viajar. Representaban una normalidad, una ligereza y una libertad que le estaban vedadas. No sentía envidia, sino una profunda y dolorosa desconexión, como si estuviera viendo una película de la vida de otros a través de un grueso cristal. Apretó la mandíbula, un gesto inconsciente para contener la ola de soledad que amenazaba con ahogarla. Dejó la herramienta sobre la mesa y se llevó las manos a la cara, frotándose los ojos cansados. El olor a disolvente se mezcló con el aroma salado de una lágrima solitaria que se deslizó por su mejilla. El peso de la realidad la aplastó en ese instante con una fuerza inusitada. Las facturas se amontonaban. La última llamada del médico había sido desalentadora, y sus ahorros eran insignificantes. La desesperación, que hasta ahora había sido un rumor de fondo, se convirtió en un grito ensordecedor en su interior. Miró a su alrededor, a los libros que esperaban ser salvados, y sintió por primera vez que ella era la que estaba más rota, la que necesitaba una restauración imposible. Algo tenía que cambiar. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, y ese pensamiento, oscuro y peligroso, echó raíces en su mente por primera vez. El piso en el que vivían, en un barrio obrero de Carabanchel, era el reverso exacto de su taller. Si el taller era su refugio de silencio y orden, la casa era un laberinto de pasillos estrechos, muebles oscuros heredados y un aire cargado con el olor a guisos de cocción lenta y a la ansiedad silenciosa de su madre. Cada objeto parecía tener un lugar fijo, inmutable, al igual que su propio papel en aquella familia. Las paredes, cubiertas con un papel pintado que se despegaba por las esquinas, parecían encogerse a su alrededor día tras día. Era un espacio que no permitía secretos ni sueños, solo la repetición de una rutina asfixiante. La luz que entraba por las ventanas era escasa, filtrada por los edificios vecinos, una metáfora perfecta de la esperanza que apenas lograba colarse en sus vidas. Su madre, Isabel, no era una mujer cruel, sino una mujer aterrada. La vida le había enseñado que el mundo era un lugar hostil, del que había que protegerse con un buen matrimonio y un trabajo seguro, dos cosas que el Lara, a sus ojos, se negaba a buscar. Su amor se manifestaba en forma de reproches velados y suspiros cargados de significado. Ese trabajito tuyo con los libros viejos es muy bonito, hija, pero no paga las facturas del hospital, decía mientras removía la cena, sin mirarla a los ojos. Cada una de sus palabras era una pequeña piedra añadida al muro que la aprisionaba. Isabel veía la juventud y la belleza de su hija no como un don, sino como un activo que se estaba devaluando con cada día que pasaba sola, manchándose los dedos de tinta en lugar de lucir un anillo de compromiso. La rutina de el Lara era un ritual inmutable, una danza macabra que comenzaba antes del amanecer. El primer sonido era la alarma de su móvil, seguida por el meticuloso ritual de preparar las medicinas de Mateo. El desayuno con su madre era un acto de silencio tenso, donde el único diálogo era el tintineo de las cucharas contra la loza. Después, el viaje en metro hasta el centro, un trayecto en el que se sumergía en la lectura para evitar las miradas vacías de los otros pasajeros. Las 10 o 12 horas en el taller eran un respiro, un paréntesis en su vida real. El regreso a casa ya de noche era el más duro. La puerta de su portal se sentía como la entrada a una tumba, el final de su libertad diaria y el comienzo de la vigilia junto a la cama de su hermano. La presión económica era una presencia física en la casa. Se materializaba en la pila de sobres con membrete del hospital que se acumulaban en la mesita del recibidor. El Lara los abría con un nudo en el estómago, sintiendo cómo cada cifra impresa la ahogaba un poco más. A veces, por la noche, encontraba a su madre sentada en la cocina a oscuras, con las facturas extendidas sobre la mesa como si fueran las cartas de un tarot funesto. No hablaban de ello directamente, pero el miedo flotaba en el aire denso y pegajoso,
El ara se sentía como la única columna que sostenía un techo a punto de derrumbarse y notaba cómo empezaban a formarse grietas en su propia estructura, amenazando con hacerla añicos en cualquier momento. Su prima, Lucía, era el brillante y doloroso recordatorio de la vida que se le negaba. Aparecía por casa una vez al mes, siempre radiante, contando los detalles de su próxima boda con un entusiasmo que a el ara le resultaba casi obsceno. Hablaba del color de las flores, de la prueba del menú, de los planos de su nuevo piso en un barrio de moda. ¿Y tú, el ara?, le preguntaba siempre, con una mezcla de compasión y superioridad. Con lo guapa que eres, es una pena que te pases el día encerrada. Tienes que salir, conocer a alguien. Cada palabra era un golpe sutil, una reafirmación de su anormalidad. El ara sonreía, asentía y se refugiaba en un silencio que Lucía interpretaba como timidez, pero que en realidad era el abismo de una resignación profunda. El barrio la observaba con una mezcla de piedad y curiosidad morbosa. Las vecinas del patio interior, que tendían la ropa mientras comentaban las vidas ajenas, la llamaban la Santa. La veían salir temprano y volver tarde, siempre con el mismo semblante serio y los hombros ligeramente encorvados por el peso de su responsabilidad. Para ellas, el ara era un ejemplo de abnegación, una mártir moderna. Pero bajo esa admiración superficial se escondía un juicio implacable. Era la chica rara que no tenía novio, que no iba a las fiestas del barrio, que vivía una vida de anciana en un cuerpo de joven. Esa vigilancia social constante la hacía sentirse como un espécimen en un frasco, cada uno de sus movimientos analizado y catalogado, reforzando la idea de que su único valor residía en su sacrificio. A veces, al volver a casa, tomaba un desvío y caminaba junto a las facultades de la ciudad universitaria. Observaba a los grupos de estudiantes que reían en el césped, con los libros esparcidos a su alrededor, discutiendo sobre exámenes y planes de fin de semana. No sentía envidia, sino una especie de vértigo, como si estuviera viendo una vida paralela que podría haber sido la suya. Recordaba sus propias ambiciones, su sueño de estudiar historia del arte, de viajar a Florencia para ver a los maestros del Renacimiento. Eran fantasmas de un futuro que había muerto antes de nacer. Se detenía un instante, respiraba hondo el aire de esa libertad ajena y luego reanudaba su camino hacia la cárcel de su realidad, con el corazón encogido. Una tarde su madre abordó el tema que llevaba semanas rondando en el aire. Lo hizo con una delicadeza torpe, mientras doblaba sábanas limpias. ¿Te acuerdas de Antonio, el hijo de la pescadera? Se ha hecho cargo del negocio de su padre. Es un buen chico, trabajador, y siempre pregunta por ti. La propuesta no era explícita, pero flotaba entre ellas, clara y terrible. Un matrimonio que les daría estabilidad. Una transacción en la que su cuerpo y su futuro serían la moneda de cambio para asegurar la supervivencia de Mateo y la tranquilidad de su madre. El ara sintió una náusea helada recorrerle el cuerpo. No era solo la idea de casarse con un hombre al que apenas conocía, sino la humillación de ser vista como una solución, una mercancía. Mateo, a pesar de la fragilidad de su cuerpo, poseía una lucidez que a veces desarmaba a el ara. Postrado en la cama la mayor parte del día, se había convertido en un observador agudo del pequeño universo que lo rodeaba. Una noche, mientras ella le leía un capítulo de una novela de aventuras, él posó su mano delgada sobre la de ella y la detuvo. «¿Estás cansada?», susurró, con una voz que era apenas un hilo. «No tienes que hacer todo esto, el ara. No, quiero que dejes de vivir por mí». Sus palabras, pronunciadas con la más pura inocencia y amor, fueron la estocada más dolorosa. La culpa la inundó, una marea negra y amarga, porque en el fondo de su corazón, una parte de ella resentía la vida que le había sido arrebatada por su enfermedad. La llamada llegó un martes por la tarde, mientras el ara intentaba con sumo cuidado pegar un fragmento de pergamino. Era el doctor de Mateo. Había una nueva terapia experimental, una última oportunidad, una luz al final del túnel, pero la luz tenía un precio exorbitante y un plazo inamovible. El ingreso debía hacerse en una semana o perderían la plaza. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo. El mundo a su alrededor se disolvió.
dejando solo el eco de las palabras del médico y el rugido ensordecedor de la desesperación en sus oídos. Las paredes del taller, su único refugio, de repente se convirtieron en los barrotes de su celda. Ya no había opciones, ni tiempo, ni escapatoria. El pensamiento oscuro que había nacido días atrás ahora no era una posibilidad, sino la única certeza que le quedaba. El intermediario era un hombre sin rostro ni nombre, vestido con un traje tan caro como impersonal. Se encontraron en el lobby de un hotel que Elara solo había visto en revistas. Un espacio de mármol frío y silencios calculados que olía a dinero y a poder. El hombre no le ofreció ni una sonrisa ni una palabra de consuelo. Simplemente deslizó sobre la mesa de cristal un sobre grueso y un contrato de confidencialidad. Léalo con atención. Si está de acuerdo, firme. El pago inicial se transferirá en cuanto lo haga. El resto, mañana por la mañana. Cada palabra era un martillazo, clavando el último clavo en el ataúd de su inocencia. Elara no leyó nada. Cogió el bolígrafo con una mano que no le temblaba por pura fuerza de voluntad y firmó su sentencia, sintiendo cómo su alma se desprendía de su cuerpo. En lo más alto de la torre de cristal, Damián Valero observaba Madrid extenderse a sus pies como un tapiz de luces inertes. No veía la belleza, solo las conexiones lógicas, los patrones de tráfico, la red eléctrica. Su ático era un mausoleo de diseño minimalista, cristal, acero y sombras. No había fotografías, ni libros, ni un solo objeto que revelara un ápice de personalidad o calor humano. Era el espacio de un hombre que había extirpado de su vida todo lo superfluo, incluyendo la emoción. En el mundo de los negocios era una leyenda, un fantasma, conocido como el lógico, por su capacidad para predecir los mercados con una frialdad matemática. Nadie sabía que esa lógica era su refugio, la única muralla que había logrado construir para contener el caos de un recuerdo que lo consumía por dentro. De vuelta en la calle, el aire nocturno golpeó a Elara como una bofetada. Dentro del sobre que le había entregado el intermediario no había dinero, sino una pequeña caja de terciopelo negro. Al abrirla, encontró una tarjeta magnética sin ninguna inscripción y una única nota impresa en un papel grueso. La dirección de un ático en el Paseo de la Castellana y una hora, las 22:60. No había nombre, ni más instrucciones. Se sintió como un objeto, una pieza en un mecanismo que no comprendía, despojada de su identidad y reducida a una simple función. Apretó la tarjeta en su mano, el plástico frío contra su piel sudorosa. Era la llave de la jaula de su hermano, pero también la de la suya propia. La transacción se había completado. Ya no había marcha atrás. El trayecto en taxi fue un viaje a través de un universo paralelo. Dejó atrás las calles modestas y familiares de su barrio para adentrarse en la opulencia del distrito financiero. Los edificios se alzaban como gigantes de cristal y acero, indiferentes y altivos. Elara se sentía cada vez más pequeña, más extraña, como si llevara un disfraz que no le quedaba bien. Su reflejo en la ventanilla le devolvía la imagen de una impostora. El ascensor del edificio, silencioso y veloz, fue un ascenso al cadalso. Cada piso que subía era un metro más de distancia de la chica que había sido, de la restauradora de libros que encontraba consuelo en el silencio del papel antiguo. Cuando las puertas se abrieron en la última planta, supo que la persona que saliera de allí no sería la misma que había entrado. La puerta del ático se abrió con un suave clic al pasar la tarjeta. No la recibió nadie. Entró en un vestíbulo inmenso y vacío que desembocaba en un salón que parecía suspendido en el cielo. Las paredes eran ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. El silencio era absoluto, denso, casi palpable. El aire estaba extrañamente frío, acondicionado a una temperatura que parecía diseñada para preservar algo, no para acoger a alguien. Dejó su modesto abrigo en un perchero que parecía una escultura moderna y avanzó descalza sobre el suelo de mármol pulido que se sentía como una lámina de hielo bajo sus pies. Cada paso resonaba en el vacío, amplificando la sensación de ser una intrusa en un templo desolado. Y entonces lo vio. Estaba de espaldas a ella, de pie frente al ventanal más grande, una silueta perfectamente recortada contra el mar de luces de la ciudad.
Era alto, con los hombros anchos enfundados en una camisa oscura de corte impecable. No se movía. Parecía tan parte del paisaje como los rascacielos lejanos. Elara se quedó inmóvil, sin atreverse a respirar, sintiendo que su presencia era una profanación en aquel santuario de soledad. Esperó a que se girara, a que dijera algo, pero él permaneció en su contemplación silenciosa. El tiempo se estiró, volviéndose denso y pesado. En esa quietud, Elara no sintió miedo, sino una extraña y desoladora empatía por la figura solitaria que le daba la espalda al mundo. Cuando por fin se giró, lo hizo con una lentitud deliberada, como si emergiera de una profunda meditación. No era el monstruo que había imaginado. Su rostro era una obra de ángulos duros y una belleza austera, pero eran sus ojos los que la capturaron. Eran de un gris tormentoso, y en ellos no había lujuria ni crueldad, sino un vacío abrumador, un cansancio tan profundo que parecía haber extinguido cualquier otra emoción. La miró sin juzgarla, sin evaluarla, casi con una curiosidad clínica, como un científico que observa un espécimen raro. No había ni rastro de deseo en su mirada, solo el eco de una devastación antigua. Por primera vez esa noche, Elara no se sintió como un cuerpo a la venta, sino como un alma expuesta ante otra. La tensión entre ellos no era sexual, sino algo más primitivo y complejo. Era la colisión de dos soledades, dos desesperaciones que se reconocían en el silencio. Él no se acercó. Ella permaneció junto a la entrada, aferrada a la correa de su bolso como si fuera un salvavidas. Damián ladeó ligeramente la cabeza, y un músculo se tensó en su mandíbula. Era el único indicio de que no era una estatua. Elara sintió el impulso irracional de decir algo, de llenar el silencio, con una palabra inútil, pero su garganta estaba sellada por el nudo de la angustia. Él pareció comprenderlo, porque sus ojos se suavizaron por una fracción de segundo. Un parpadeo casi imperceptible que, sin embargo, lo cambió todo. En ese instante, dejó de ser un cliente y se convirtió en un enigma. Su voz, cuando finalmente habló, la sorprendió. Era grave y resonante, pero carente de inflexión, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. Elara, dijo, y su nombre en sus labios sonó a la vez íntimo y extrañamente formal. No era una pregunta, sino una afirmación. Se sintió desarmada, completamente expuesta. Ella solo pudo asentir, incapaz de articular una respuesta. Él la observó un momento más, y en la profundidad de sus ojos grises, Elara creyó ver un destello de algo que no era indiferencia. Era una fascinación contenida, la misma que sentía ella por el abismo que intuía en él. Una conexión invisible, frágil y peligrosa, se tejió entre ellos en el aire frío de aquel ático, una promesa silenciosa de que esa noche nada sería como había imaginado. Damián caminó hacia una de las butacas de cuero negro y le hizo un gesto para que se sentara en la que estaba enfrente. La distancia entre ambos era considerable, segura. «No voy a tocarte», dijo, y sus palabras no fueron una promesa, sino una declaración de hechos, un decreto. «No es para eso que estás aquí. Lo único que te pido es que te quedes, que hables conmigo si te pregunto algo y que escuches. Quiero tu tiempo, no tu cuerpo». La confesión la dejó sin aliento, despojándola de todas las defensas que había construido. El guión que había ensayado en su mente se hizo pedazos. No estaba allí para un acto de sumisión física, sino para algo mucho más indefinido y, por tanto, más aterrador: ser testigo. Testigo del dolor de un hombre que había comprado su presencia para no tener que afrontar la noche en soledad. La noche terminó sin un solo roce, sin una palabra que se desviara del guión invisible que ambos parecían haber memorizado. Damián la acompañó hasta el ascensor en silencio, y justo antes de que las puertas se cerraran, sus ojos grises se encontraron con los de ella, conteniendo un universo de gratitud y desolación que la dejó sin aire. No hubo un adiós, solo el suave zumbido metálico que la devolvía a la realidad. Al llegar a la calle, una notificación en su móvil confirmó la transferencia. La cifra tenía tantos ceros que parecía irreal, un número abstracto que no guardaba relación con la experiencia extraña y aséptica que acababa de vivir. Se sintió vacía, no violada ni humillada,
sino como un fantasma que había atravesado la vida de otro fantasma, dejando tras de sí una estela de fría confusión y una pregunta sin respuesta. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad controlada. El Ara ingresó el dinero, habló con los médicos y puso en marcha el tratamiento de Mateo. La esperanza, por primera vez en años, era una presencia tangible en su casa, una luz cálida que aliviaba la tensión en los hombros de su madre y devolvía un brillo de curiosidad a los ojos de su hermano. Sin embargo, el Ara no podía compartir esa alegría. El dinero salvador se sentía manchado, no por un acto impuro, sino por el recuerdo de la profunda tristeza de Damián. Intentaba reducirlo a una transacción, a un cliente anónimo, pero la imagen de su soledad frente al ventanal la asaltaba en los momentos más inesperados. No podía olvidar la forma en que su nombre había sonado en su voz, como si la estuviera viendo de verdad, más allá de las circunstancias que la habían llevado hasta allí. Una semana después, cuando la rutina comenzaba a asentarse de nuevo, un mensaje de un número desconocido vibró en su bolsillo. Era el intermediario. El texto era breve y directo. Él desea verla de nuevo. Mismas condiciones. El corazón de Elara se detuvo. El pánico inicial fue reemplazado por una oleada de indignación. El trato estaba cerrado, la deuda saldada. No había ninguna razón para volver. Su primer impulso fue borrar el mensaje, bloquear el número y fingir que nunca había existido. Pero algo la detuvo. Una curiosidad insidiosa y peligrosa. Ya no se trataba de necesidad, de la supervivencia de Mateo. Ahora se trataba de él, del enigma encerrado en aquel ático de cristal, del hombre que había comprado su tiempo para no enfrentarse a sus demonios en soledad. Y, para su horror, descubrió que una parte de ella quería volver. El dilema moral la consumió durante 2 días. Se miraba al espejo y veía a una extraña. La chica que había sacrificado todo por deber, ahora se sentía tentada por algo que no podía nombrar. ¿Era simple curiosidad o una forma de gratitud retorcida hacia el hombre que había salvado a su hermano? Se repetía a sí misma que no le debía nada, que era libre. Pero la libertad, después de tantos años de cautiverio autoimpuesto, era un territorio desconocido y aterrador. La seguridad de su taller, el olor familiar del papel viejo, ya no le ofrecían el mismo consuelo. La vida había irrumpido en su santuario, y había llegado con el rostro de un hombre atormentado. La idea de no volver a ver esos ojos grises le provocaba una sensación de pérdida que no tenía ningún sentido lógico, pero que era innegablemente real. Finalmente, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y expectación, respondió al mensaje con un simple sí. La segunda noche fue diferente. Damián no la esperaba de espaldas, contemplando la ciudad. Estaba sentado en una de las butacas, con un vaso de whisky en la mano, y el aire a su alrededor parecía aún más cargado de tensión. Llevaba la misma camisa oscura, pero desarreglada, y había una sombra de barba en su mandíbula. Parecía más humano, más vulnerable. No le ofreció ninguna explicación sobre por qué la había llamado. Simplemente la observó mientras ella tomaba asiento, y el silencio entre ellos ya no era el de 2 extraños, sino el de 2 personas que compartían un secreto inconfesable, aunque ninguno de los dos supiera cuál era exactamente. Rompió el silencio preguntándole por su trabajo, no con la condescendencia de quien pregunta por un hobby, sino con un interés genuino y técnico. Quería saber sobre los tipos de papel, las tintas, el proceso de cocido de un lomo. Elara, tomada por sorpresa, empezó a hablar, y a medida que describía la delicadeza de su oficio, la pasión que sentía por devolver la vida a objetos olvidados, sintió cómo una parte de sí misma, largo tiempo dormida, despertaba. Hablaba con una elocuencia que no sabía que poseía, y él la escuchaba con una atención absoluta, como si sus palabras fueran el único sonido en el universo. Por primera vez en mucho tiempo, no era la hermana abnegada ni la hija responsable. Era Elara, la restauradora de historias. Él, a cambio, no le ofreció ninguna confesión personal. Habló de arquitectura, de la estructura de los rascacielos que los rodeaban, de la lógica matemática que sostenía la belleza caótica de la ciudad. Era su forma de corresponder, de abrir una pequeña grieta en su fortaleza.
Elara comprendió que él le estaba mostrando su propio mundo, un universo de acero y cristal tan complejo y frágil como sus libros de papel. La conversación fluyó durante horas, un puente improbable entre dos mundos opuestos. No hablaron de dinero ni del acuerdo, ni de la razón por la que estaban allí. Se limitaron a existir en ese espacio suspendido en el tiempo, dos soledades que habían encontrado un eco inesperado en la otra. El tercer encuentro tuvo lugar en un territorio neutral, una pequeña galería de arte privada que él había cerrado solo para ellos. El pretexto era una colección de manuscritos medievales. Al verlos, Elara sintió una emoción casi reverencial. Damián la observaba a ella en lugar de a las vitrinas, fascinado por la forma en que sus ojos se iluminaban, por la delicadeza con que sus dedos casi rozaban el cristal que la separaba de los pergaminos. En ese entorno, rodeados de la belleza silenciosa del arte, la naturaleza transaccional de su relación se disolvió por completo. Él ya no era el millonario que pagaba por su tiempo, y ella no era la joven desesperada que lo vendía. Eran un hombre y una mujer compartiendo una pasión, y esa simple verdad era más peligrosa que cualquier contrato. Mientras ella se inclinaba sobre una vitrina para examinar un detalle de una miniatura, él se acercó por detrás, con el pretexto de ver mejor. Su proximidad fue una descarga eléctrica. Elara pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo, oler el sutil aroma de su colonia mezclado con el aire seco de la galería. Se quedó completamente inmóvil, conteniendo la respiración, consciente de cada milímetro que los separaba. Su cuerpo, que durante tanto tiempo había sido un simple vehículo para el deber, de repente cobró vida propia. Sintió un cosquilleo en la nuca, un calor que se extendió por su espalda. Era una conciencia física de él que era a la vez aterradora y profundamente embriagadora. El deseo, una palabra que nunca había formado parte de su vocabulario, se manifestó como un nudo en la boca del estómago. Damián también pareció sentirlo. Se detuvo a una distancia prudencial, pero la tensión entre ellos era tan palpable que podría haberse cortado con un cuchillo. Elara podía oír su respiración, ligeramente más profunda de lo normal. En el reflejo del cristal de la vitrina vio su rostro. Su mandíbula estaba apretada y sus ojos grises, normalmente vacíos, ardían con una intensidad que la hizo estremecerse. Estaba luchando, librando una batalla interna tan feroz como la de ella. Quería acercarse, ella lo sabía, y una parte de ella deseaba desesperadamente que lo hiciera. Otra parte, la que había construido murallas durante años, gritaba en silencio que huyera. Ese momento de quietud duró una eternidad, un instante en el que ambos se asomaron al abismo de lo que podría ser. El cuarto encuentro fue una ruptura de las reglas. Él no la convocó a través del intermediario, la llamó directamente. Su número apareció en la pantalla de su móvil, y Elara sintió un vuelco en el corazón. Su voz sonaba diferente por teléfono, más cercana, más íntima. Le dijo que había adquirido un libro antiguo para su colección personal, un primer ejemplar de Don Quijote con daños por humedad. Le pidió que fuera a su ático para evaluarlo. Era un pretexto, y ambos lo sabían. El libro era real, pero la necesidad de que fuera ella, y solo ella, quien lo viera, trascendía cualquier lógica profesional. Estaba cruzando una línea, invitándola a su espacio más personal, no como una acompañante pagada, sino como algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a definir. Cuando llegó al ático, el libro estaba sobre una mesa baja, iluminado por una lámpara de luz suave. Elara se arrodilló para examinarlo, sintiendo el peso de la historia en sus manos. Damián se sentó en el sofá cercano, observándola trabajar. No decía nada, pero su presencia llenaba la habitación. Elara era dolorosamente consciente de su mirada recorriendo su espalda, sus manos, la curva de su cuello mientras se inclinaba sobre el volumen. El silencio ya no era cómodo. Estaba cargado de una electricidad crepitante. Cada gesto que ella hacía, cada página que pasaba con cuidado, parecía una performance bajo el escrutinio de su atención. El aire se espesó, volviéndose difícil de respirar, lleno de todas las palabras que no se decían y todos los impulsos que se reprimían. El control de Damián comenzó a resquebrajarse.
Se levantó y caminó de un lado a otro de la habitación, incapaz de quedarse quieto. Había subestimado el efecto que ella tenía sobre él. La había buscado como un antídoto para su soledad, un testigo silencioso para su dolor, pero se había convertido en una adicción, una necesidad que iba en contra de todas las reglas que se había autoimpuesto. Se detuvo junto a la ventana, dándole la espalda, apretando los puños. Se odiaba por su debilidad, por permitir que una emoción, cualquier emoción, penetrara en la fortaleza que tanto le había costado construir. Verla allí, tan llena de una vida silenciosa y una pasión pura por su trabajo, era un recordatorio de todo lo que él había perdido, de todo lo que creía no merecer. El dilema de Lara alcanzó su punto álgido. Este hombre, que representaba una transacción que la avergonzaba, se había convertido en la única persona que la veía de verdad. Con él no tenía que fingir, no tenía que ser fuerte, pero cada momento que pasaba en su presencia la alejaba más de la chica que había sido. El deseo que sentía por él era una traición a su propia historia de sacrificio. ¿Cómo podía anhelar el toque de un hombre cuya existencia en su vida era la prueba de su mayor desesperación? La culpa y el deseo libraban una guerra en su interior, dejándola exhausta y confundida. Se sentía atraída por su oscuridad, por la promesa de un dolor compartido, pero temía que, si se acercaba demasiado, el abismo de él la engulliría para siempre. Sucedió de forma inesperada. Mientras ella señalaba una mancha de humedad en una de las páginas, él se arrodilló a su lado para verla. Sus hombros se rozaron. Fue un contacto mínimo, accidental, pero el efecto fue devastador. Una ola de calor recorrió el cuerpo de Elara, haciendo que se le erizara la piel. Levantó la vista y sus rostros quedaron a escasos centímetros de distancia. Pudo ver cada detalle de sus ojos, las motas más oscuras en el iris gris, el reflejo de la lámpara en sus pupilas dilatadas. El mundo exterior desapareció. Solo existían ellos dos atrapados en la gravedad de esa proximidad insoportable. El tiempo se detuvo. El olor a papel viejo se mezcló con el de su piel, creando un perfume íntimo y abrumador. Ambos se apartaron al mismo tiempo, como si se hubieran quemado. Elara se puso de pie bruscamente, con el corazón martilleándole en el pecho. Damián se quedó de rodillas un segundo más, con la mirada fija en el lugar donde ella había estado, antes de levantarse también. Ninguno de los dos dijo nada. El hechizo se había roto, pero la energía que había desatado permanecía en el aire, vibrando entre ellos. El libro, el pretexto de su encuentro, yacía olvidado en el suelo. La tensión había cruzado un umbral invisible. Ya no era una corriente subterránea, era una tormenta a punto de estallar. Elara sabía que tenía que marcharse, que si se quedaba un minuto más, sucedería algo irreversible, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Esa noche, Elara tomó una decisión. No podía seguir viviendo en ese limbo de deseo y culpa. La atracción que sentía por Damián era demasiado poderosa para ignorarla y demasiado peligrosa para ceder a ella sin entenderla. Ya no era una cuestión de dinero ni de deber. Era una cuestión de su propia identidad. Por primera vez en su vida iba a tomar una decisión egoísta, una elección que no estaba dictada por las necesidades de nadie más. Volvería a verle, pero sería la última vez. Iría para poner fin a la ambigüedad, para forzar una confrontación. Le exigiría la verdad, no sobre el acuerdo, sino sobre lo que había entre ellos, y estaba dispuesta a aceptar cualquier consecuencia, ya fuera la liberación o la destrucción total de su corazón. La llamada de su madre, insistente y afilada, atravesó la puerta cerrada de su habitación. Era la hora. Antonio, el hijo de la pescadera, y su familia estarían a punto de llegar para la cena que sellaría su destino. Elara se miró en el espejo del armario. Llevaba un vestido sencillo, de un azul apagado, el uniforme de la chica buena y obediente que todos esperaban que fuera, pero la mujer que le devolvía la mirada tenía los ojos encendidos con una fiebre desconocida, un anhelo que era a la vez veneno y antídoto. Su móvil vibró sobre la cómoda, un número desconocido, Damián. Su voz, al otro lado, no era la del hombre en control, sino la de alguien al borde del precipicio. No pidió, suplicó. Ven. Y en esa única palabra,
Elara escuchó el eco de su propia desesperación. Sin pensarlo, sin permitirse dudar, se quitó el vestido azul, se puso sus vaqueros gastados y salió por la puerta trasera, dejando atrás el olor a estofado, a expectativas y a la vida segura y sin alma que le habían preparado. El viaje en taxi hacia la Torre de Cristal fue un acto de fe ciega. Esta vez no había un contrato, ni un intermediario, ni la excusa de la necesidad de su hermano. Esta vez solo existía una fuerza magnética, una atracción ineludible hacia el epicentro de la tormenta que era Damián. Se sentía extrañamente tranquila, como si al cometer el mayor acto de rebelión de su vida, finalmente hubiera encontrado su centro. La ciudad se deslizaba a su lado, un borrón de neón y promesas vacías. Su mundo ya no estaba allí abajo, en las calles concurridas o en el piso opresivo de Carabanchel. Su mundo, por esa noche, estaba suspendido a cientos de metros sobre el suelo, en un ático de cristal donde un hombre estaba perdiendo su guerra contra los fantasmas. Sí. El ascensor subió en un silencio reverencial, y Elara sintió que no ascendía hacia una jaula de oro, sino hacia la única verdad que le importaba en ese momento. Lo encontró en un estado de caos controlado, que era la antítesis de su ser. Un vaso de whisky yacía hecho añicos sobre el mármol negro, sus fragmentos brillando como diamantes caídos. Él estaba de pie junto al ventanal, pero su silueta no era la de un depredador observando su territorio, sino la de un hombre acorralado. Llevaba una simple camiseta gris que se adhería a la tensión de sus hombros y revelaba la cruda musculatura de un cuerpo forjado en la disciplina y el dolor. Cuando se giró al sentirla, sus ojos eran dos abismos de tormenta. El gris impasible había sido reemplazado por un torbellino de emociones a flor de piel, rabia, autodesprecio y una vulnerabilidad tan desnuda que a Elara le dolió físicamente. No le dio las gracias por venir, simplemente la miró, y en esa mirada estaba toda la historia de una vida de soledad a punto de colapsar. Esta noche, comenzó su voz rota, despojada de toda su autoridad habitual, es el aniversario. No necesitaba decir de qué. Elara lo comprendió al instante. El aire se llenó con el peso de una ausencia, la de la mujer que él había amado. Le confesó todo sin adornos, con la brutal honestidad de un condenado. El accidente, su error de juicio, la culpa que lo había devorado vivo desde entonces. Le habló de su plan, de la mentira que había orquestado para comprar un testigo. Para su final, quería morir, susurró, y las palabras parecieron arrancarle un trozo del alma. Pero tú te sentaste ahí y hablaste de tus libros rotos con tanto amor que me hiciste sentir un monstruo por querer romper lo único que me quedaba. Se estaba desmoronando frente a ella, entregándole los fragmentos de su alma rota para que los viera. Elara escuchó cada palabra como si fueran golpes físicos. La revelación de la mentira, del plan suicida, debería haberla enfurecido, debería haberla hecho sentir utilizada, una pieza más en su juego macabro, pero en lugar de ira, sintió una ola de compasión tan inmensa que la dejó sin aliento. Vio más allá del magnate, más allá del manipulador. Vio a un hombre atrapado en una jaula de dolor autoimpuesto, tan prisionero como ella lo había estado de su deber. Su sufrimiento era un lenguaje que ella entendía a la perfección. Era la misma desesperación que la había llevado a él en primer lugar. Sin pensarlo, movida por un instinto más antiguo y poderoso que la razón, cruzó la distancia que los separaba. El sonido de sus pies descalzos sobre el mármol fue el único en la habitación, un latido suave y constante que avanzaba hacia el corazón de la tormenta. Se detuvo frente a él y con una audacia que no sabía que poseía, levantó la mano y la posó sobre su corazón. A través de la fina tela de la camiseta, sintió el latido salvaje y desbocado de su pecho, un tambor de guerra contra sí mismo. Damián se estremeció violentamente ante su contacto, como si una corriente eléctrica lo hubiera recorrido. Bajó la mirada hacia la mano de ella, pequeña y manchada de restos de tinta, una mancha de humanidad sobre su armadura invisible. Luego, levantó sus ojos grises, ahora inundados de una incredulidad dolorosa, hacia los de ella. No había juicio en la mirada de Elara, ni miedo, ni piedad, solo un profundo y absoluto reconocimiento.
En ese silencio, le estaba diciendo que no tenía que soportar ese peso solo, que ella estaba dispuesta a compartir la carga, aunque fuera por un instante. Él cubrió la mano de ella con la suya, sus dedos entrelazándose con los de ella en un gesto de rendición total. El último de sus muros se vino abajo, se inclinó, su rostro descendiendo hacia el de ella con una lentitud agónica, dándole tiempo para escapar de lo que era inevitable. Pero Elara no se movió. Sostuvo su mirada, aceptando todo lo que venía con ella: el dolor, la oscuridad, el deseo. El beso no fue tierno, fue un acto de desesperación, un choque de dos hambres, la de él por el perdón y la de ella por la vida. Sabía a sal, a whisky y a la amargura de años de soledad. Para Elara fue la demolición de la última fortaleza, la entrega no de su cuerpo, sino del alma que había mantenido intacta. Para Damián fue como tomar la primera bocanada de aire después de una década bajo el agua, un ancla que lo aferraba a la existencia que tanto había despreciado. Con un gruñido que era a la vez dolor y alivio, la levantó en brazos. Elara se aferró a él, enterrando el rostro en el hueco de su cuello, respirando su aroma, una mezcla de ozono, colonia cara y la esencia puramente masculina de su piel. La llevó a través del salón, lejos de las vistas de la ciudad indiferente, y entró en la penumbra de su dormitorio. La habitación era un santuario de sombras y sábanas blancas, dominada por una cama inmensa que parecía una isla en medio de un océano oscuro. La depositó sobre el colchón con una delicadeza que contradecía la ferocidad de su beso. Se quedaron mirándose, iluminados únicamente por el resplandor lejano de Madrid, dos extraños que se habían contado sus secretos más profundos sin apenas conocerse. Todo lo que había sido una transacción se había quemado, y de las cenizas nacía algo nuevo, aterrador y absolutamente real. Se deshicieron de la ropa como si se quitaran capas de una piel vieja y gastada, exponiendo no solo sus cuerpos, sino sus almas. Para Elara, cada caricia era un descubrimiento, una revelación de su propia capacidad para sentir, un despertar a un lenguaje que su cuerpo siempre había sabido, pero que su mente nunca le había permitido hablar. Damián la exploraba con una mezcla de reverencia y urgencia, como un hombre ciego que recupera la vista y teme que la luz vuelva a desaparecer. Sus manos trazaban sus cicatrices invisibles, sus labios sanaban heridas que ella no sabía que tenía. No fue un acto de lujuria, sino de comunión. Él se perdía en ella para encontrarse a sí mismo, y ella se entregaba a él para reclamar la vida que le había sido negada, uniendo sus fragmentos en un todo momentáneo y perfecto. Cuando todo terminó, yacían en silencio, envueltos en el calor del otro, mientras la noche avanzaba hacia un amanecer incierto. Elara apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo ahora calmado de su corazón. Él le acariciaba el pelo, sus dedos dibujando patrones suaves y repetitivos, un mantra de tranquilidad. En la quietud de la habitación, con el peso de su cuerpo dormido, o casi dormido junto al suyo, Elara comprendió la magnitud de su acto. Había cruzado todas las fronteras, había roto todas las reglas, no por desesperación, sino por una elección consciente. Se había entregado al hombre que había comprado su tiempo, y al hacerlo, había comprado su propia libertad. El futuro era una página en blanco, pero por primera vez en su vida sentía que era ella quien sostenía la pluma, lista para escribir una historia que, por fin, le pertenecía. El amanecer se filtraba en tonos grises y violáceos a través de los inmensos ventanales, tiñendo las sábanas de seda de un blanco fantasmagórico. Elara despertó a un silencio que era más profundo y desolador que el que recordaba. El lado de la cama donde había dormido Damián estaba frío. La almohada conservaba la leve hendidura de su cabeza, pero ni rastro de su calor. El aire olía a él, a su colonia cara y al aroma más íntimo de su piel, pero también a la esterilidad de un espacio que ya la había expulsado. Se incorporó, lentamente, sintiendo el dolor sordo de músculos que no sabía que tenía, y un vacío en el centro de su ser que no era físico. La comunión de la noche se había disuelto con la primera luz, dejándola sola en la cima del mundo, más aislada y expuesta que nunca en el pequeño taller de su sótano.
Se vistió en la penumbra, moviéndose con el sigilo de una ladrona. Su ropa, doblada sobre una silla de diseño que costaría más que su alquiler de un año, parecía un disfraz ajeno. Sobre la mesa de noche no había una nota de despedida, ni una palabra escrita, solo una tarjeta de crédito de color negro platino y un pequeño trozo de papel con una única cifra impresa, la cantidad acordada. El gesto era tan clínico, tan impersonal, que por un instante dudó de la realidad de la noche anterior. Había soñado su confesión, la desesperación en su beso, la forma en que su cuerpo se había aferrado al de ella como un náufrago a la orilla. La tarjeta era la respuesta, era la prueba de que todo había sido real y al mismo tiempo una brutal confirmación de que, para él, seguía siendo una transacción, un servicio exquisitamente ejecutado y puntualmente pagado. El descenso en el ascensor fue una caída literal y metafórica. Cada piso que bajaba la devolvía a su realidad, despojándola de la extraña magia de la noche. Al salir al aire frío de la mañana madrileña, la ciudad la golpeó con su ruido y su indiferencia. Los coches, los oficinistas apresurados, el olor a café y a asfalto, todo le resultaba ajeno, como si hubiera regresado de un planeta lejano con una gravedad diferente. El dinero ya estaba en su cuenta, una cifra obscena que garantizaba el futuro de Mateo, pero a ella le quemaba en el alma. Había vendido su inocencia, sí, pero lo que sentía que había perdido era algo infinitamente más valioso. La frágil conexión que había creído forjar en la oscuridad, un hilo de plata que el amanecer había revelado como una simple telaraña, hermosa pero insustancial. Llegó a casa justo cuando las primeras luces doraban los tejados de Carabanchel. La puerta se abrió antes de que pudiera meter la llave. Su madre estaba allí, en el pasillo, con el rostro demacrado por una noche de vigilia y ansiedad. No hubo gritos ni reproches, solo una mirada cargada de una decepción tan profunda que a Elara le dolió más que cualquier golpe. Antonio y su familia se habían marchado hacía horas, ofendidos. La oportunidad de una vida segura y respetable se había esfumado. «¿Dónde has estado, Elara?», preguntó Isabel, su voz apenas un susurro roto. Elara no pudo responder. ¿Cómo explicarle que había estado salvando una vida mientras destruía la suya? El abismo entre ellas, que siempre había existido, se había convertido en un cañón insondable. Su madre no veía a una salvadora, sino a una hija perdida. Encerrada en su habitación, el único espacio verdaderamente suyo, Elara se dejó caer sobre la cama y se hizo un ovillo. La culpa era una marea negra que amenazaba con ahogarla. Había traicionado la confianza de su madre, había huido de un compromiso que, aunque indeseado, representaba la lógica de su mundo. Pero bajo esa capa de remordimiento, una corriente subterránea de algo nuevo y feroz comenzaba a fluir. La memoria del cuerpo de Damián contra el suyo, la intensidad de su mirada, el sabor de su desesperación, no había sido solo un sacrificio, había sido un despertar. Por primera vez, había actuado por un impulso que no era el deber, sino una mezcla oscura de compasión y deseo. Onna sentía rota, sí, pero las piezas rotas brillaban con una luz propia, una fuerza que no sabía que poseía. A cientos de metros sobre ella, en el silencio de su ático, Damián Valero libraba su propia batalla. El amanecer que debía haber sido su final se había convertido en el comienzo de una condena diferente. El espacio, antes su fortaleza, ahora estaba impregnado de ella. Su aroma en las sábanas, el eco de su voz en el silencio, la imagen de su cuerpo entregándose al suyo con una confianza que lo había desarmado. Había sobrevivido, pero no se sentía victorioso, sino aterrorizado. Ella había sido el ancla que lo había mantenido atado a la vida, pero ahora esa ancla era un peso que amenazaba con arrastrarlo a las profundidades emocionales que tanto había luchado por evitar. La única forma de sobrevivir era cortar el cabo, convencerse de que ella solo había sido un instrumento, la última pieza de un plan fallido, un fantasma hermoso al que debía olvidar para seguir viviendo. Los días siguientes, Elara se movió por su casa como una sonámbula. El dinero ya estaba en manos de los médicos,
y Mateo comenzaba a mostrar una mejoría casi milagrosa. Su sonrisa era más brillante, su voz más fuerte. Debería haber sido el momento más feliz de la vida de Lara, la culminación de todos sus sacrificios. Sin embargo, sentía una desconexión total. Cuando Mateo le cogía la mano, con la inocencia intacta de quien no sabe el precio de su propia vida, Lara tenía que reprimir el impulso de apartarse. Se sentía sucia, una impostora en su propia familia. La pureza de su amor por su hermano ahora estaba manchada por el recuerdo de una noche de secretos y transgresiones. Había salvado su cuerpo, pero sentía que había envenenado su propia alma en el proceso. El silencio de Damián era una tortura. Cada vez que su móvil vibraba, su corazón daba un vuelco, una mezcla de esperanza y pavor, pero nunca era él. La ausencia de una llamada, de un mensaje, de cualquier señal, era la confirmación más cruel. La intimidad había sido una ilusión, la confesión, un monólogo en el lecho de muerte, el beso, el producto de la soledad y la proximidad. Se obligó a aceptar la verdad. Para él, ella había sido un servicio, y el servicio había concluido. Intentó refugiarse en su taller, pero el olor a papel viejo y cola ya no la consolaba. Cogía un libro roto y solo veía su propia fractura. Las historias de amor eterno y pasión trágica que antes la conmovían, ahora le parecían una burla cruel. Cuentos de hadas para un mundo en el que ella ya no creía. La experiencia la había cambiado de formas que apenas comenzaba a comprender. El mundo exterior, que antes ignoraba, ahora la asaltaba con su vitalidad. Veía a las parejas paseando por la calle y sentía una punzada de algo que no era envidia, sino una profunda conciencia de su propia carencia. El caparazón de deber y abnegación en el que había vivido se había resquebrajado, y a través de las grietas se filtraba la luz cegadora de la vida real, con todo su desorden, su dolor y su belleza. El miedo a haber destruido su futuro, su oportunidad de una vida normal, luchaba contra una nueva y extraña certeza. La vida que le habían planeado, la del matrimonio con Antonio, la de la seguridad sin alma, ya no era suficiente. Ya no podría volver a conformarse con una existencia en blanco y negro después de haber vislumbrado un universo de colores, por muy oscuros que fueran. Una noche, mientras trabajaba en la restauración de un atlas celeste del siglo XVIII, se detuvo. Sus dedos manchados de tinta dorada trazaron el contorno de la constelación de Casiopea, la reina vanidosa castigada a girar eternamente alrededor de la estrella polar. Se sintió identificada con ella, atrapada en una órbita de su propia creación. Pero entonces, su mirada se posó en sus manos. Eran manos que sabían cómo unir lo que estaba roto, cómo encontrar la belleza en la imperfección, cómo devolver la vida a lo que se creía perdido. Y por primera vez desde 1900, aquella noche, no sintió culpa ni vergüenza. Sintió una calma gélida, una resolución. Ya no era la restauradora de historias ajenas. Estaba rota, sí, pero se reconstruiría a sí misma. Y su historia, la que escribiría a partir de ahora, no sería un cuento de sacrificio, sino uno de supervivencia. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que el mundo de Lara se había recompuesto sobre unos cimientos completamente nuevos. Mateo corría por el pasillo. Su risa era el sonido que llenaba los huecos que antes ocupaba la ansiedad. Con una parte del dinero, Lara había alquilado un local a pie de calle en el barrio de las Letras, un espacio bañado por la luz natural que entraba a raudales por un escaparate antiguo. Ya no era un sótano, sino un estudio. Las paredes blancas estaban adornadas con herramientas antiguas y estanterías donde los libros esperaban su turno, no como pacientes en una sala de urgencias, sino como huéspedes en un hotel de lujo. Ya no restauraba por desesperación, sino por vocación. Había recuperado el amor por su oficio, y al hacerlo, había empezado a recuperar el amor por sí misma. Era libre, pero la libertad tenía el regusto amargo de un recuerdo que no se desvanecía. Un día, un mensajero entregó un paquete plano, envuelto en un austero papel de estraza marrón. No llevaba remitente, solo su nombre y la dirección del nuevo taller, escritos con una caligrafía elegante y angulosa que le resultó extrañamente familiar.
Su corazón dio un vuelco doloroso, un eco del pánico y la expectación que había sentido tantas veces. Lo dejó sobre su mesa de trabajo, junto a un infolio del siglo XVII que estaba recomponiendo. Durante horas, el paquete permaneció allí, un monolito silencioso que contenía un universo de posibilidades. Temía abrirlo y encontrar una nueva transacción, un intento de comprar su silencio o su perdón, pero una parte más profunda de ella, la que recordaba la vulnerabilidad en sus ojos grises, sabía que lo que había dentro no sería tan simple. Era el último capítulo de su historia compartida, y no podía dejarlo sin leer. Con los dedos temblorosos, rompió el papel. Dentro, protegido por una caja a medida, había un libro. Su cubierta era de un cuero azul noche, sin título, solo con una pequeña estrella de plata incrustada en el centro. Al abrirlo, el olor a papel verjurado y a tinta de imprenta antigua la envolvió. No era un libro antiguo que necesitara ser restaurado, era un volumen perfectamente conservado, una primera edición de una colección de cuentos de hadas poco conocida, la misma que ella le había mencionado en su última y terrible confrontación. Pasó las páginas con una delicadeza reverencial. No era un regalo, era un mensaje. Él la había escuchado. Había recordado no solo sus palabras de rabia, sino también las de pasión. Era un reconocimiento de su mundo, un gesto que valía más que todos los ceros de su cuenta bancaria, un acto de restauración, no de un objeto, sino de un recuerdo. Al llegar a la última página, encontró una única hoja de papel grueso doblada por la mitad. Era una carta. La caligrafía era la misma que la del paquete, precisa y controlada, pero en algunas letras se adivinaba una presión casi imperceptible, la huella de una emoción contenida. El texto era breve, apenas unas líneas. El monstruo del cuento no sobrevivió, Elara. Murió aquella noche en el ático. El hombre que escribe esto nació de sus cenizas, y lo hizo porque una restauradora de historias le recordó que incluso las almas más rotas pueden tener un segundo acto. No te pido perdón porque no lo merezco, solo te ofrezco mi gratitud, que es lo único verdadero que me queda. Vive la historia que tú misma has escrito. Damián. Cada palabra era una pieza que encajaba en el puzzle de su corazón, sanando las grietas con la verdad. Una única lágrima, lenta y caliente, se deslizó por su mejilla y cayó sobre el papel, justo al lado del nombre de él. No borró la tinta, sino que la hizo brillar por un instante. No era una lágrima de tristeza ni de alegría, sino de liberación. El peso de la culpa, de la vergüenza de la transacción, se disolvió en esa gota salada. Dobló la nota con cuidado y la guardó dentro del libro, cerrando la cubierta de cuero azul. Ya no había nada que perdonar ni que reclamar. Su vínculo, nacido de la oscuridad y la mentira, se había transformado en algo puro. La certeza de que dos personas rotas se habían salvado mutuamente, aunque sus caminos tuvieran que separarse para poder sanar. El silencio en el taller ya no era un refugio, sino un espacio lleno de posibilidades. Un lienzo en blanco esperando ser pintado con los colores de su nueva vida. Se acercó al gran ventanal y miró hacia la calle. El sol de la tarde teñía de oro las fachadas de los edificios y la gente pasaba, cada uno inmerso en su propia historia. Apoyó la frente en el cristal frío, sintiendo la vibración de la ciudad, de la vida que bullía más allá de sus muros. Ya no era una espectadora, era parte de ella. El libro y la nota no eran un final, sino un epílogo que le permitía, por fin, empezar su propio prólogo. El futuro era incierto, un mapa sin trazar, pero por primera vez no le tenía miedo. Sostuvo el libro contra su pecho, un talismán de su propia fuerza, y sonrió. La historia de Elara, la restauradora de almas, no había hecho más que empezar. Si esta historia ha tocado tu corazón, no te vayas sin más. Suscríbete para no perderte ni un capítulo de nuestras narraciones. Dale a like si has sentido su lucha y compártelo con alguien que necesite un recordatorio de que siempre hay esperanza. Y sobre todo, cuéntanos en los comentarios, ¿qué crees que le depara el futuro a Elara? Tu opinión nos importa más de lo que imaginas.